A muchas personas les gusta la música clásica o de orquesta. A mí en lo personal no me gusta mucho. A mi mamá le encanta, a mi esposa le encanta, incluso me ha dicho que me falta un poquito de cultura, porque no me gusta la música clásica. Pero pues dicen que para los gustos los colores, ¿verdad? Y uno de los más grandes músicos de la historia componía música clásica y orquestal. Su nombre era Johann Sebastian Bach, o en español Juan Sebastián Bach. Este era un prodigio en el órgano. Elaboraba piezas instrumentales impresionantes en piano y violín. Y de acuerdo a los profesionales de la música e historiadores que conocen del tema, Juan Sebastián Bach es considerado uno de los más grandes músicos y compositores de toda la historia de la música. Pero a Bach no se le conocía solamente por su excepcional talento y destreza musical, sino que también se le conocía por su carácter. A diferencia de otros músicos de gran nombre de su tiempo, que vivían vidas excéntricas, que eran orgullosos, que eran ególatras, que buscaban enaltecerse a ellos mismos, Bach, por su lado, era una persona muy discreta y sencilla. Era tan discreto que cuando alguien o cuando las personas le preguntaban acerca de su gran talento, que cómo hacía para ser tan dotado, él dijo lo siguiente: no hay nada remarcable sobre ello. Lo único que uno tiene que hacer es presionar la tecla correcta en el momento correcto y el instrumento se toca solo. Y pues no es así, hermanos, no es así. O sea, sí, realmente para tocar un instrumento se necesita mucha práctica y muchas veces un talento natural que él mismo tenía. Pero ¿por qué él hacía este tipo de comentarios? Pues porque él no quería envanecerse a sí mismo. Él no quería que los comentarios de los demás llenaran su ego. Él se mantenía humilde. Y uno podría decir, bueno, eso es una modestia común que cualquier persona puede tener. Pero cuando nos adentramos en la vida de Bach, nos damos cuenta que esto no solo era algo que él decía por decir, sino que era un estilo de vida de Bach. Era la manera en que él vivía su vida. Él decía que cualquier persona que se dedicara un poquito de tiempo al instrumento que quisiera podría llegar a ser como él. Pero la razón por la que Bach se veía de esta manera era porque había alguien mucho más grande a quien él adoraba, a quien él veía mucho más grande que él. Y ese era al Dios vivo y verdadero de la Escritura. Él dijo lo siguiente: la meta y objetivo final de toda la música no debería ser otro que la gloria de Dios y el refrigerio del alma. Esa era la razón por la que Bach componía, era para la gloria de Dios. Y es muy conocido por muchas personas que al final de cada una de sus composiciones, al final de cada una de las canciones que él escribía, terminaba su composición con las siguientes siglas: SDG, que es lo que significa Soli Deo Gloria. Y no solamente era una frase bonita con la que terminar su composición, sino que era el lema de su vida. No solo era el lema de sus canciones, sino que era el lema de su vida. Bach vivía para la gloria de Dios. Y Soli Deo Gloria, hermanos, es el pináculo de todas las demás olas de la Reforma. Podemos nosotros ver las olas de la Reforma como un edificio en el cual sola Escritura es la base. Es el fundamento sobre la cual las demás son construidas. Después sola gracia, sola fe y solo Cristo son las columnas, los pilares. Y el Soli Deo Gloria, o solo a Dios la gloria, es el pináculo, es la corona, la cúspide de este edificio. No solamente como consecuencia lógica, sino porque toda teoría o toda doctrina correcta produce doxología. Es decir, que una correcta teología nos lleva a alabar al Señor, nos lleva a dar la gloria al Señor. Entonces, si nosotros entendemos que la salvación solamente viene por medio de escuchar la palabra de Dios, que solo es por gracia, por medio de la fe, sin ningún intercesor más que el Señor Jesucristo, entonces eso nos lleva a nosotros a dar la gloria a Dios por la obra de salvación que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros.
Entonces eso es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Vamos a estar viendo Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Y lo primero que quiero hacer es definir la palabra gloria. ¿Qué significa esta palabra? Porque esta palabra, hermanos, es una palabra no solamente utilizada en las Escrituras, sino también es una palabra que se utiliza en el mundo. De acuerdo a una definición de diccionario, gloria es la reputación, fama y honor extraordinarios que resultan de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona. Ciertamente la gente en el mundo busca gloria, buscan hacer cosas, buscan resaltar en actividades, en deportes, en música, en el trabajo, teniendo títulos para tener gloria para ellos mismos, para poder sentirse como que si alcanzaron algo y muchas veces sentirse incluso mejor que los demás también. Pero cuando hablamos de la gloria de Dios, nos referimos a su esplendor, a su majestad, a su magnificencia. Es lo que se manifiesta en sus múltiples perfecciones, es decir, es la perfecta armonía de los atributos de Dios. Habla de su reputación, su excelencia, su honor. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos que Él es digno de suprema alabanza y adoración, porque Él es el único Dios 3 veces santo, apartado completamente del pecado, es quien gobierna con autoridad. Es el Dios todopoderoso que hace en el cielo y en la tierra como a Él le place, sin nadie que tuerza su mano y le pregunta, ¿qué haces? Es el Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe, que todo lo puede. El Dios que obra conforme al beneplácito de su voluntad. Es el Dios que nunca cambia, siempre es el mismo, es el único Dios verdadero, por lo que Él merece toda la gloria, la honra, la exaltación por los siglos de los siglos. Y la gloria de Dios, hermanos, es el centro de toda la Escritura, es la meta final de la redención. Nosotros conocemos que la historia de la Escritura es la historia de principio a fin acerca de cómo el Señor nos redime a través de su Hijo Jesucristo. Pero la meta final de esta redención es la gloria de Dios. Entonces, Soli Deo Gloria significa que todo lo que Dios hace y todo lo que Él ha hecho es para proclamar su gloria. Es para que su creación completa glorifique, exalte, enaltezca y haga famoso su nombre. Ese es el propósito de todo lo que Él ha creado. Y Romanos 11:36 es un pasaje corto que resume esta gran verdad. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es decir, que el Señor ha creado absolutamente todas las cosas. Las creó para su gloria. Las creó para la alabanza de su nombre. Y un argumento que siempre sale a relucir cuando hablamos de la gloria de Dios y que todo debe ser para la gloria de Dios y que Él debe glorificarse en todo lo que sucede y que las estrellas, la luna, el sol deben darle gloria también a Dios, es que muchos dicen, bueno, pero Dios es un Dios egoísta, no me gusta un Dios así, un Dios que quiere toda la gloria para sí mismo. No sé si ustedes han escuchado ese argumento, pero yo lo he escuchado. Y el problema, hermanos, es que muchas veces nosotros queremos percibir a Dios a la luz de nuestra propia naturaleza y nuestras propias limitaciones. Cuando vemos a alguien que hace algo o trabaja para algo y esta persona quiere recibir el crédito por ello o incluso lo recibe, a veces no nos gusta. A veces no nos gusta que la gente quiera recibir un crédito o quiera llevarse la gloria por algo que hizo. Pero desde un punto de vista humano hay muchas razones por la que puede no gustarnos. Pues una, porque de pronto no nos gusta que haya gente que le guste ser el centro de atención. O de pronto porque nosotros no somos los que estamos recibiendo esa gloria y esa exaltación y la otra persona sí. Porque nosotros por naturaleza, hermanos, no nos gusta reconocer a los demás. Pensamos que nosotros de pronto también lo podríamos hacer mejor. O pensamos también que de pronto esa persona no debe llevarse todo el crédito, sino que hay otras personas que deberían llevarse el crédito también. Por ejemplo, si una persona compra una casa, no todo el crédito es de la persona.
Esa persona debería darle crédito a sus padres que pagaron para una educación, de manera que él pudiera eventualmente comprarse una casa. Debe darle crédito al de bienes raíces que le ayudó a conseguirla. Debe darle crédito al banco que le prestó el dinero para comprar la casa. Es decir, que no solo es de él el crédito. Hay muchas otras personas que se deben llevar algo de crédito por la compra de esa casa. Pero cuando nosotros hablamos de Dios, Él sí es el que se lleva todo el crédito por todo lo que sucede y por todo lo que Él hace, porque es el autor de todo. Él es el autor de la vida, Él es el autor de la salvación, Él es el autor de absolutamente todo. Él debe llevarse el crédito porque Él no depende de nadie más. Él nunca ha ocupado ayuda para nada. Él no ocupa nuestra ayuda para hacer nada, ni ocupa ayuda de nadie. Él es autosuficiente. Pero aunque Él puede y debe llevarse todo el crédito y la gloria por todo lo que Él hace y todo lo que Él permite, Él no lo hace para ser el centro de atención o porque necesite ser el centro de atención o porque necesite que las criaturas lo alaben. Porque Él no tiene necesidad. ¿Qué le podríamos dar nosotros al Señor que Él no tenga? Él no tiene un ego que deba ser llenado o una necesidad de aceptación que tiene que ser satisfecha como si la tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, no, hermanos, Dios no es egoísta por reclamar toda la gloria. Porque pensemos cuál sería la alternativa de eso. Sería que nosotros recibiéramos la gloria en vez del Señor. Y si Él no se lleva toda la gloria, y si Él no recibe toda la gloria, entonces Él deja de ser Dios. Y nosotros estaríamos condenados si Él no fuera realmente Dios. Por lo que entendiendo que Dios es quien merece la gloria en todo, vamos a ver 4 aspectos importantes en donde vemos el soli deo gloria. 4 aspectos en donde vemos que solo Dios puede y debe llevarse toda la gloria. Vamos a ver la gloria de Dios en la creación, la gloria de Dios en la salvación, la gloria de Dios en la iglesia y la gloria de Dios en la vida diaria del creyente. Y vamos a ver primeramente la gloria de Dios en la creación. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Salmos 19:1. Les animo a estar apuntando también las citas de los versículos, ya que vamos a estar viendo varios versículos en diferentes partes de la Escritura. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que la creación de Dios, los cielos, los mares, las estrellas, los animales, el sol, todo lo que el Señor ha creado, declara la gloria, la majestad, la magnificencia, el gran poder de un Dios todopoderoso que solo necesitó una palabra para crear todo lo que existe. Y Dios creó todo esto con el fin supremo, con el fin último de que toda su creación le alabe. Que toda su creación declare la grandeza, la gloria y la majestad del Señor. Recordemos, todo es de Él, por Él y para Él. Todo es para Él. Quiero llevarlos también a Salmo 148. El Salmo 148 es un salmo de alabanza que habla acerca de cómo todo lo que el Señor ha creado, y el salmista usa muchos detalles porque habla acerca de los ángeles, de sus ejércitos, el sol y la luna, las estrellas luminosas, las aguas que están sobre los cielos, los monstruos marinos y todos los abismos, fuego, granizo, nieve, bruma, los montes, las colinas, los árboles, los cedros, las fieras y todo el ganado, los reptiles, las aves, los reyes de todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes y también vírgenes, los ancianos junto con los niños, todo lo creado debe dar gloria y alabanza al Señor, porque este fue el fin último de su creación. Y termina diciendo el Salmo ahí en el versículo 13, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Porque todo lo que existe en tierra y cielo fue creado por el Señor para la alabanza de su gloria. Toda la creación debe manifestar la gloria de Dios. Lastimosamente, hermanos, el pecado del hombre le ha llevado a glorificar a la creación antes que al Creador. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículos 20 al 23.
Romanos capítulo 1, versículos 20 al 23 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El Señor entonces, en su gracia y en su bondad, da en la conciencia del hombre la ley escrita en los corazones, de manera que las personas puedan ver a través de su creación, que puedan ver que hay un Dios y que esta creación, que este conocimiento de Dios los lleve a buscar la palabra de Dios, que los lleve a la salvación. Porque el texto dice, habiendo conocido a Dios, decidieron no darle gloria a Dios, sino que mejor dijeron, vamos a dar gloria a imagen de hombre corruptible, a aves, cuadrúpedos, reptiles y cualquier otro animal o otra imagen a que el hombre se le haya ocurrido en la historia darle gloria. El pecado no permite al hombre ver a la creación con la meta para el que el Señor la creó, que es para que esa creación manifieste la gloria de Dios, su poder, y que los hombres al ver esa creación puedan dar la gloria a Dios. Pero el hombre pecador le dio vuelta, se olvidó de Dios y entonces empezó a adorar a lo creado. Isaías 40:25 dice, ¿a quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea igual? Dice el Santo. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todo llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno. Dice el profeta Isaías, alcen sus ojos. Solo es de alzar sus ojos y vean quién creó todo lo que ustedes ven. Hermanos, y nosotros no debemos de ir a Noruega a ver una aurora borealis para contemplar la gloria de Dios en la creación. No debemos viajar a Canadá para ver las cataratas del Niágara o al Gran Cañón. Solo salga y vea la montaña del Merendón y va a poder contemplar el gran poder creativo de Dios. Va a poder contemplar su gloria, su majestad. Agarre una plantita y va a poder ver la gloria de Dios. Como un Dios tan inteligente pudo haber creado eso. Salga afuera y vea el sol. Solo no se quede mucho tiempo viéndolo. Mi abuela decía que nos vamos a quedar ciegos si vemos al sol por mucho tiempo. No creo que sea cierto, pero no es recomendable. Vea el sol, hermano, y va a ver el esplendor de la gloria de Dios en su creación. Por eso nosotros debemos dar gloria a Dios por lo que Él ha creado, pero también vemos soli Deo gloria. Vemos que la gloria solo es de Dios también en la salvación de las personas. Y es que la creación, el universo, refleja la grandeza, la majestad de Dios, pero no puede reflejar su gracia y su misericordia salvífica, la manera en que el Señor nos salva. La creación no nos dice cómo ser salvos, pero sí nos guía a poder encontrar esa verdad en la Escritura. Dice Apocalipsis 4:11, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces la creación nos lleva a ver a Dios como creador, pero no como Señor. Para eso nosotros ocupamos el Evangelio, ocupamos la revelación escritural de Dios para conocer el plan de salvación para las personas. Y en este plan de salvación también el Señor se lleva toda la gloria, porque la salvación de principio a fin es una obra exclusiva del Señor, en el cual no necesita nuestra ayuda en ningún punto de la salvación. Allí en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo desplegó, hizo manifiesta la gracia, la misericordia, el amor y la justicia de Dios del universo. Esa justicia
que la creación no podía reflejar. De esa manera, Dios completó la revelación de su ser de manera que las personas pudieran ver la misericordia y el amor de Dios reflejadas, manifestadas en la cruz del Calvario, con nuestro Señor Jesucristo derramando su sangre. Allí podemos ver también sus perfecciones y su carácter. Jesucristo, hermanos, es el cumplimiento de la revelación de Dios. Y en esa cruz, Él desplegó esa gloria, hizo evidente y manifiesta la gloria del Padre. Quiero que vayamos a Juan capítulo 13, versículo 31. Juan capítulo 13, versículo 31. Dice, hablando acerca del Señor Jesucristo, estando un tiempo con sus discípulos antes de morir ahí en el aposento alto. Dice, entonces cuando salió Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en él mismo y lo glorificará enseguida. A través entonces de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Dios iba a ser glorificado. Es Él quien recibiría la alabanza y la gloria. ¿Por qué? Porque este fue el plan desde el principio. Esto no fue algo que al Señor se le salió de las manos. El hecho que Adán y Eva hubieran pecado y que el pecado hubiera entrado al mundo no fue algo que el Señor se le salió de las manos. Este fue el plan desde el principio. Y desde el principio lo podemos ver en Génesis capítulo 3, con el protoevangelio en Génesis 3:15, en el momento en que el Señor mató a un animal para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Vemos esa sombra del evangelio y del Señor Jesucristo. Entonces, este fue el plan desde el principio y este plan se llevaría a cabo a la perfección, mostrando el poder, la soberanía, el amor, la misericordia y la gracia de Dios para con los pecadores. La muerte del Señor Jesucristo, hermanos, compró nuestra vida eterna. La ira de Dios que justamente iba a caer en cada uno de nosotros, cayó en su totalidad en el Señor Jesucristo. Ahí en la cruz del Calvario, Él recibió nuestra condena, Él pagó por esa condena, fue nuestro sustituto, de manera que Dios no tenía más que pasar por alto nuestro pecado, sino que lo castigó en el Hijo. Allí vemos la gloria de Dios manifestada en su Hijo. Jesús hizo posible que Dios nos perdonara sin tener que comprometer su carácter santo. Y la cruz es gloriosa, hermanos, por lo que revela acerca de Dios. Ahí en la cruz nosotros podemos ver muchas de las perfecciones, muchos de los atributos de Dios que nos llevan o nos deben llevar a adorarle. Primeramente, la cruz revela la gloriosa santidad de Dios, quien no puede permitir que los pecadores entren en su presencia a menos que alguien pague por sus pecados, a menos que alguien reciba la condena por los pecadores. Segundo, la cruz resalta la gloriosa justicia de Dios, cuya ira cayó plenamente sobre Cristo en el Calvario, porque su justicia tenía que ser satisfecha. Tercero, la cruz magnifica la gloriosa gracia de Dios que envió a su Hijo sin pecado a derramar su preciosa, justa sangre por nosotros los pecadores. Cuarto, la cruz honra la gloriosa humildad y obediencia del Hijo al someterse a la voluntad del Padre, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quinto, la cruz exalta el amor glorioso de Dios que muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, como dice Romanos 5:8. Y que amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. Pero sobre todo, hermanos, la cruz resalta el amor del Hijo por el Padre, ya que el propósito mayor de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue su amor al Padre, y que su Padre fuera glorificado a través de la ofrenda que Él estaba presentando en ese momento. En Juan 17:1 el Señor Jesucristo le dice a su Padre: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo
para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cuando habla acerca de glorificar a su Hijo, se refería a su muerte. A su muerte. A través de la muerte, el Señor Jesucristo glorificó al Padre porque cumplió en obediencia el plan de redención que el Padre diseñó para nosotros. Ese plan de salvación glorioso, el Señor Jesucristo lo hizo primeramente por amor a su Padre, para glorificar su nombre, para que Él se llevara toda la gloria por el amor que Él mostró derramando sobre los pecadores. Eso lo vemos también en Efesios 5:2, que dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿el Hijo fue una ofrenda para quién, hermanos? ¿Para nosotros? No, fue una ofrenda para su Padre. Y fue la única ofrenda aceptable a su Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que era Dios y hombre al mismo tiempo, y era el único sin pecado. Y por eso el Señor aceptó la ofrenda perfecta del Cordero perfecto, que era el Señor Jesucristo, llevándose Él toda la gloria. Dice también Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién está hablando ahí? El Señor a Israel. Él dice: yo les voy a perdonar a ustedes por amor de mí mismo. Y claro, hermanos, que el Señor envió a su Hijo por amor a nosotros. Claro que el Hijo se entregó por amor a nosotros. Pero el objetivo principal en la salvación siempre fue la gloria del Señor. Siempre fue su gloria, porque Él debe llevarse toda la gloria en mostrar tanto la gracia y la misericordia para con los pecadores. Y esto lo vemos también en Efesios capítulo 1. Les invito a ir ahí a Efesios capítulo 1. Quiero que veamos en este capítulo todo lo que el Señor hizo por nosotros. Todo lo que el Señor hizo por nosotros. En el versículo 4 dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. En el 5 dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En el 6 dice que nos hizo aceptos en el amado. En el 7 dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. En el 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En el 9 dice que nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. En el 11 dice que Él nos ha dado herencia. En el 13 dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Pero en los versículos 6 y 12 vemos cuál es el objetivo principal de todo lo que el Señor ha hecho por los pecadores. Dice el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y dice el versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Y por qué es esto así, hermanos? Porque la obra de salvación de principio a fin es obra exclusiva del Señor. Nosotros no hacemos nada en la obra de salvación. No podemos hacer nada. La palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede hacer nada. Un muerto no puede buscar a Dios. Un muerto no puede producir fe. Un muerto solo está muerto y necesita que alguien lo busque y lo resucite con el poder divino de Dios, que es la obra que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Hermanos, si tú has entendido el Evangelio y has entregado tu vida a Cristo, no es porque tú le buscaste. No es porque en algún momento tuviste la iniciativa de buscar al Señor. Porque la palabra dice que no hay nadie que busque a Dios. Es imposible para la naturaleza humana buscar a Dios. Más bien es todo lo contrario. Vamos corriendo al lado contrario de Dios. Somos completamente rebeldes. Nos alejamos de Él. No queremos saber nada de Dios. Odiamos a Dios y al Señor Jesucristo en nuestra naturaleza. De manera que si hoy estás aquí y estás en Cristo, toda la obra fue del Padre, que te trajo al Hijo. Perdón, que el Hijo te trajo al Padre. Todo, de principio a fin, es obra del Espíritu Santo en tu vida. No hiciste nada, hermano. Lo único que aportaste, como decía un predicador, es el pecado que hizo esa salvación necesaria. Es el pecado que hizo la muerte del Señor Jesucristo necesaria. Es lo único que nosotros podemos aportar.
De ahí, todo es regalo de Dios. La fe es un don de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios. El Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de nosotros. Dice Martin Lloyd-Jones, gracias a Dios, mi salvación no depende de mi frágil agarre a Él, sino de su poderoso dominio sobre mí. Gracias a Dios, hermanos. Porque si dependiera de nosotros, todos estuviéramos condenados al infierno. No habría ninguno de nosotros que fuera salvo si la salvación dependiera de nosotros. ¿Se imaginas que así fuera también? Que de alguna manera nosotros buscáramos a Dios, tendríamos de qué jactarnos. Tendríamos como deber de menos al que no busca a Dios, porque diríamos, yo sí escogí a Dios, yo sí busqué a Dios, los impíos no lo buscan, pero yo sí lo busqué. ¿Cuánto nos jactaríamos si nosotros pudiéramos producir la fe necesaria para buscar al Señor? Pero gloria a Dios que no es así, porque nos priva a nosotros de toda jactancia y se la damos al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. El milagro del nuevo nacimiento, de la regeneración, es obra completa del Padre, del Espíritu Santo obrando en nosotros, desde el momento en que nos llama, desde el momento en que Él nos escoge, es obra de Dios, hasta el momento en que nos justifica. Nuestra santificación progresiva en el momento en que seamos glorificados junto con Él por la eternidad. El Señor lo hizo de principio a fin. El gran predicador del siglo XIX, Carlos Spurgeon, predicando acerca de Romanos 11:36, dijo lo siguiente: oh hermanos míos, más allá de toda duda, tenemos que confesar acerca de este grandioso plan de salvación, que todo Él es para Él. No debemos conceder ni una sola nota de alabanza a alguien más. El hombre que quiera retener una solitaria palabra de alabanza para un hombre o un ángel en la obra de gracia, ha de ser silenciado para siempre con confusión eterna. Ustedes insensatos, ¿quién puede ser alabado sino Dios? Pues ¿quién sino Dios decidió entregar a su Hijo Jesús? ¿Quieren robarle su gloria a Cristo? ¿Quieren robar las joyas de su corona cuando Él las compró tan amorosamente con las gotas de su sangre preciosa? Oh, ustedes que aman las tinieblas más que la luz, ¿quieren glorificar la voluntad del hombre por encima de la voluntad del Espíritu Santo? ¿Y quieren presentar sacrificios a su propia dignidad y libertad? Que Dios los perdone. Pero en lo que respecta a sus santos, ellos cantarán siempre a Dios. Solo a Dios sea toda la gloria desde el principio hasta el fin. El que es el alfa y la omega ha de recibir toda la alabanza. Su nombre ha de ser ensalzado por los siglos de los siglos. El Señor nos libre, hermanos, en algún momento atribuir a nosotros una pizca de gloria en la salvación. El Señor nos libre de eso. El apóstol Pablo también, escribiéndole a Timoteo, escribe acerca de esta misma idea. Dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí el primero, dice, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Versículo 17. Por tanto, dice, conclusión, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Hablando de su salvación, su conclusión fue: solo a Él sea la gloria por la salvación. Pero también vemos que Dios debe llevarse toda la gloria en la iglesia. En la iglesia. Efesios capítulo 3 versículo 20. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si el Señor, hermanos, ha de llevarse toda la gloria,
En la salvación de las personas también lo ha de hacer en la congregación de los santos cuyas almas Él ha redimido por gracia y por el beneplácito de su voluntad. Uno de los grandes logros de la Reforma fue rescatar la adoración espiritual de la contaminación ritual idolátrica y supersticiosa en la que se encontraba. Pero mucho de lo que los reformadores lucharon en aquel momento, muchas de las cosas de las cuales ellos pelearon, la adoración a los santos, la adoración a María, la adoración a imágenes, pues también lo vemos lastimosamente hoy en las iglesias. Pero no solo en la iglesia católica, hermanos, también en la iglesia evangélica. La pérdida de la centralidad de Dios en la vida de la iglesia es más común de lo que debería ser hoy en día. Porque vemos nosotros, por ejemplo, en la iglesia evangélica, pastores que se exaltan a ellos mismos, que demandan esta exaltación de parte de la congregación. Cuando era adolescente visité una iglesia aquí en San Pedro Sula, que aunque yo no era creyente en aquel momento, me dejó impactado. Porque el pastor de la iglesia, que solo era uno, en el momento de los cantos, en el momento de la adoración a través de los cantos, él se sentaba en medio del escenario, en un trono rojo. Desearía estarles mintiendo, hermanos. No desearía mentir porque es pecado. Desearía estar bromeando. Pero es cierto. Él estaba en medio del escenario en un trono rojo, como recibiendo la música para él. Yo, siendo un incrédulo, me impacté. Pero eso sucede más de lo que debería suceder en la iglesia evangélica hoy en día. Pastores queriendo recibir toda la alabanza. La predicación hoy en muchas iglesias se ha vuelto un show de entretenimiento. Hoy no es raro encontrarse en internet a un pastor vestido del Chapulín Colorado predicando, vestido de Spider-Man, de Batman. Eso no es extraño verlo hoy en día. Sucede con mucha ocurrencia, con mucha recurrencia. No es raro ver a iglesias adoptando la cultura del mundo, lo que está de moda para, según ellos, ser más relevantes y que las personas puedan venir a la iglesia. El año pasado vi a una pastora, que empezando desde ahí está mal, que hizo una predicación acerca de Barbie. Acababa de salir la película de Barbie. Y le dijo a todos que tenían que ir vestidos de rosado, incluyendo los hombres, fue bien específica en eso, incluyendo los hombres. Y también lo que hizo fue agarrar la película de Barbie, según ella, sacar principios prácticos para la vida. Pero esta película, hermanos, no es más que una película progresista feminista que desvalora el rol del hombre en la sociedad. No se los digo porque no la vi, me contaron que de esto es lo que trata. Pero vemos que esto es muy común en la iglesia. Sacan series completas de películas, escogen películas y dicen, de eso vamos a hacer nuestra enseñanza el día de hoy. Vamos a sacar de las películas los principios para la vida de las personas. Hermanos, ¿quién se lleva la gloria en ese tipo de iglesias? No es Dios, porque su palabra es hecha a un lado. Es el hombre que se lleva la gloria. Es Hollywood, los actores, el pastor elocuente es quien se lleva la gloria. Pero eso es lo que la gente busca. Eso es lo que a la gente le gusta. Pero también, hermanos, no solo los pastores o Hollywood son ladrones de gloria en las iglesias. Muchas veces también los músicos, muchos que tocan para su gloria y no para la gloria de Dios. Muchos que hoy parecen más estrellas de rock que líderes de alabanza, que se tienen que vestir de cierta manera, que tienen que utilizar ciertos peinados para ser relevantes, para que las personas vengan. Eso no es darle la gloria a Dios. Eso es querer llevarse uno la gloria. Pero también hay muchos que van a la iglesia dependiendo de la música y el ambiente. Dicen, debe ser un ambiente envolvente. Debe ser un ambiente de luces apagadas, humo saliendo de todas partes, para crear una atmósfera de adoración, le llaman. Una atmósfera de adoración. Pero cuando pensamos de esa manera, hermanos, ¿la gloria de quién estamos buscando? No es la gloria de Dios, es la gloria del hombre dentro de la iglesia.
La música, hermanos, es para alabar al Señor. Para que podamos ver no al músico, no al talento, ni siquiera al ritmo, sino que a través de los cantos podamos ver y conocer el gran amor de Dios para con nosotros. Que podamos ver la misericordia del Señor Jesucristo. Que podamos ver todos esos atributos que al final nos deben llevar a darle gloria a Dios. Esa es la razón por la que cantamos. Ese es el propósito de la música en la iglesia. La lectura de la palabra, la predicación debe ser para la gloria de Dios. Porque igual, hermanos, la meta no es ver al predicador. La meta no es ver la elocuencia del predicador, anécdotas, chistes. La meta es ver al Señor a través de lo que el predicador lleva. El predicador solo es un mensajero que lleva la palabra de Dios. Pero al final quien debe ser glorificado es el Señor, no el predicador. La comunión en la iglesia es para la gloria de Dios. ¿Por qué podemos tener comunión, hermanos? ¿Por qué queremos tener comunión? ¿Por qué extrañamos a los hermanos durante la semana cuando no los vemos? Por la unidad que tenemos en Cristo. Es una unidad con la que no cuentan los incrédulos. Por lo que el Señor también se glorifica en la iglesia cuando tenemos comunión, cuando pasamos tiempo los unos con los otros. Y es tan importante, hermanos, hacer las cosas bien en la iglesia, porque el Señor debe llevarse toda la gloria. Y eso solo sucede cuando hacemos las cosas bíblicamente, cuando hacemos las cosas de acuerdo a su palabra. Pero muchas veces ni siquiera nos congregamos, hay excusas que ponemos para congregarnos. Eso no da gloria al Señor. Muchas veces también venimos tarde, no tenemos reverencia por la palabra. Cuando se está en la lectura bíblica hay muchos entrando, hay muchos hablando, hay muchos viendo el teléfono. Lo mismo en los cantos, lo mismo en la predicación. Hermano, la iglesia hoy ha perdido toda reverencia por el Señor. Ha perdido el respeto. Ha perdido que debemos ver al Señor con temor y temblor. Pero eso no debe pasar en la iglesia, hermanos. Eso no trae gloria a Dios. Nosotros debemos venir con nuestra mentalidad en que todo lo que vamos a hacer en el culto dominical debe dar honra al Señor. Desde la hora en que nos presentamos a la iglesia, el momento en que nos sentamos, que nos ponemos de pie para cantar. Muchos no cantan. ¿Cómo podemos presentarnos delante del Señor y no cantar, hermanos? ¿Cómo puede un hijo de Dios presentarse y decir que va a dar culto al Señor y no cantar? Es inconcebible que un hijo de Dios no cante. Inconcebible. Eso no trae gloria al Señor. Por eso nosotros debemos procurar en que todo lo que nosotros hacemos en la iglesia dé gloria al Señor. Dice el Salmo 22:22, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Y eso es lo que venimos a hacer cada domingo. Alabar al Señor juntos. Y finalmente, vemos la gloria de Dios en la vida diaria del creyente. Dice 1 Corintios 10:31, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Dios desea, hermanos, que proclamemos su gloria en todas las cosas que nosotros hacemos. Aún aquellas cosas que nosotros vemos como insignificantes y que pensamos que de pronto no tienen relación con la gloria de Dios. Pero nosotros podemos y debemos dar gloria a Dios tanto cuando estamos cantando en la iglesia, cuando estamos predicando el evangelio, como cuando estamos barriendo en nuestra casa, cuando estamos lavando los platos, cuando vamos en el tráfico, cuando nos despertamos, incluso cuando dormimos. Debemos hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos está ligado a la gloria de Dios, porque Él quiere que en todas las cosas, desde el momento que nos despertamos hasta el momento en que nos vamos a dormir, lo hagamos para glorificar su santo nombre. El Catecismo Menor de Westminster hace la siguiente pregunta como forma de enseñanza. Dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Ese es el fin principal del hombre,
glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Y eso no significa solamente en la iglesia. Eso no se encierra solamente el domingo, hermanos. Es todos los días de la semana. El Salmo 29:1 dice: tributen al Señor, oh hijos de los poderosos, tributen al Señor gloria y poder. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. Vemos que es un mandamiento, tributar al Señor la gloria debida a su nombre. Ahora, ¿cómo hacemos esto, hermanos? ¿Cómo tributamos al Señor? ¿Cómo le damos a Él la gloria debida a su nombre? Pues lo hacemos a través de los cantos, lo hacemos a través de la predicación, pero también lo hacemos a través de las cosas más pequeñas de nuestra vida. Cada paso que nosotros damos, debemos dar a Dios la gloria debida a su nombre. Toda nuestra vida debe estar sometida al señorío del Señor Jesucristo, a lo que Él nos manda en su palabra. De manera que todas las decisiones que tomamos, ¿qué voy a hacer con este dinero? ¿Qué voy a hacer con este proyecto? ¿Cómo va a vivir mi familia? ¿Qué voy a hacer con mi matrimonio? Todo lo necesario para glorificar a Dios. Que todo lo que nosotros hagamos, hermanos, glorifiquemos a Dios. Cuando vivimos para la gloria de Dios, siempre nos haremos estas preguntas. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué quiere Dios que haga en esta circunstancia? ¿Será que esto que voy a hacer ofende al Señor? ¿Cómo podría yo mejor darle gloria a Dios a través de esto? Esas son las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Y cuando nosotros vivimos para la gloria de Dios, otros también glorificarán a Dios por lo que ven en nuestras vidas. Lo que vemos en Mateo 5:16, dice: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cuál es lo opuesto de dar gloria a Dios, hermanos? Es robar la gloria de Dios. Robar la gloria de Dios. Vivir de una manera que yo quiera enaltecerme a mí mismo, que yo quiera jactarme y vanagloriarme por las cosas que yo hago. Pero Dios considera una ofensa grave no darle la gloria solamente a Él. Lo vemos ahí en Génesis capítulo 11, versículo 4, en la Torre de Babel. Los pobladores de aquel tiempo quisieron hacer una torre que llegara hasta el cielo para hacerse ellos un nombre famoso que no fuese a ser olvidado en la tierra y para que no fueran dispersados. ¿Y qué fue lo primero que hizo el Señor? Los dispersó. Los dispersó. Confundió su idioma, multiplicó los idiomas de manera que no se pudieran poner de acuerdo para construir esa torre. Eso fue lo que el Señor hizo. Lo vemos también en la vida del rey Nabucodonosor, que lo leíamos en la lectura bíblica, en Daniel 4:30. Esta es la actitud que tenía Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Y qué hizo el Señor con Nabucodonosor? Lo humilló hasta el piso. Literalmente lo hizo morder el polvo por 7 años de su vida. Lo hizo andar como un animal del campo, hasta que recobró la razón y dio la gloria a Dios y su reino fue establecido de nuevo, con más poder todavía, por reconocer que solo el Dios de las Escrituras era digno de la gloria y el honor. Lo mismo sucedió también con Herodes. Ahí en Hechos capítulo 12 dice que se sentó en un tribunal y comenzó a hablarles y la gente gritaba: voz de Dios y no de un hombre es esta. Le estaban diciendo que Herodes era un dios por la manera en que hablaba. Y dice que el Señor inmediatamente lo mató. ¿Por qué? Porque no dio gloria a Dios por las cosas que estaban diciendo de él. Y es que el Señor, hermanos, dice en Isaías 42:8, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. El Señor no va a compartir su gloria con nadie, ni con nosotros ni con nadie más. Él demanda la gloria y la exaltación. Y debemos cuidarnos, hermanos, de estar robando su gloria. Debemos vivir solo para la gloria de Dios, que todo lo que hagamos, lo que pensemos, lo que digamos, nuestras acciones, cada decisión que tomemos, cada paso que demos,
sea para la gloria, la alabanza, la exaltación del Dios Todopoderoso, porque Él la merece. Por lo que, hermanos, a la luz de lo que hemos estudiado, yo quiero animarte a vivir para la gloria de Dios, a reconocer que solo Él merece la gloria, que la creación te lleve a dar gloria a Dios, que la salvación preciosa que has experimentado en Cristo Jesús te lleve a dar gloria a Dios, que como iglesia podamos darle gloria a Dios y que en tu vida diaria, que cada cosa que hagas sea para la alabanza, la honra, la gloria, la exaltación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero terminar con el Salmo 115:1, que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu fidelidad. Oremos.